Muy buenas tardes, muy buenos días. Están donde están hermanos palestinos, activistas, solidarios con nuestra causa. Bienvenidos de nuevo a Palestinos por el Mundo, dirigido desde Santa Ana, la Ciudad Morena, para todo el mundo y que escuchan, que sepan más que todo sobre nuestra causa en unos momentos tan difíciles para Palestina y Gaza en especial. Hoy tenemos a un invitado muy especial, el doctor Walid Zayed, un abogado brillante, un amigo querido de hace muchos años y al mismo tiempo un activista palestino que nunca se descansa por su causa y por Palestina. Bienvenido, doctor Walid. Es un gusto estar contigo en Palestinos por el Mundo en este día. Gracias, eres muy amable. Aquí acompañamos en tu programa ocasión y te enviamos un gran saludo precisamente a ti y a toda la audiencia que sigue tu programa. Gracias, bienvenido otra vez, doctor Walid. Lo voy a decir Walid porque somos amigos antes de ser activistas o cualquier cosa. Walid, yo quisiera saber un poco sobre Walid Zayed, el amigo activista, quien pasó hasta un tiempo durante la intifada allá en Palestina y participó en ella y el desarrollo de aquel entonces hasta hoy en la misma causa que tenemos viviéndola en diferentes épocas, pero durante 75 años. Así es, Imán. Hemos estado directamente comprometidos. Somos hijos de la diáspora, en donde desde afuera de Palestina estamos directamente comprometidos con el elemento de llevar la verdad y la justicia para la liberación de Palestina. El principal objetivo de un palestino en la diáspora se debe concentrar única y exclusivamente en la verdad, la justicia y la dignidad del pueblo palestino. Durante la intifada del año 88, del 87 al 93, tuvimos el honor y la dignidad de haber estado por 8 meses en Palestina durante el primer levantamiento popular, vinculado activamente, siendo la primera persona que de América Latina viaja y se integra a la resistencia popular palestina, en que a través de los comandos unificados de Palestina, una Palestina en donde no se hablaba de partidos políticos, donde no se hablaba de ninguna tendencia ni ninguna hegemonía, logramos cautivar ese compromiso de lucha y esas estrategias de la resistencia de los soldados de piedra, que logramos precisamente hacer que el gobierno israelí, el ejército israelí, la sociedad política israelí entendiera que nosotros tenemos nuestros legítimos derechos, y eso llevó posteriormente, obviamente, a la firma de los acuerdos de Oslo, en la conferencia de Madrid, y que nuestro presidente Arafat pudiera regresar entonces a Palestina. Bueno, uno siempre desea la paz, desea la tranquilidad para el mundo y también para Palestina, porque tenemos el derecho legítimo de vivir en tranquilidad como los otros pueblos en este mundo. Pero la verdad me llama la atención cuando se dice que debemos de vivir en paz sabiendo muy bien que tenemos una causa justa. Un extraño cuerpo llega a creer en nuestra tierra
personas extrañas que están quitando nuestro derecho y todavía el mundo habla de justicia. Yo siento que la verdad me están quitando lo nuestro en nuestra derecho de vivir en libertades. Y aquí donde, como un abogado, yo puedo preguntarte cuál es la legalidad de Israel para tener este derecho sobre lo nuestro. Bueno, Simán, en primer lugar, yo soy una persona que durante más de 30 años vengo predicando de que yo no hablo de paz. A mí no me interesa la paz, porque vamos a ser claros. Lo que nosotros como palestinos requerimos es la justicia. ¿Y cuál es la justicia? Se basa precisamente en esos elementos fundamentales que la sociedad civil internacional viene reconociendo como esos cánones o leyes internacionales que obligan precisamente a que todos los seres humanos y pueblos del mundo se acondicionen a esa normatividad. Entonces, si los palestinos hemos estado acomodándonos a esa legalidad internacional, pues habría que empezar a gestionar y preguntarse si nuestra contraparte, la ocupación israelí, se ha acondicionado a la legitimidad y la legalidad internacional. Y esto nos llevaría muchas horas de conversaciones aquí, pero muy breve, yo te lo digo de manera clara y práctica. Israel absolutamente no tiene ninguna legalidad de estar en la totalidad del territorio palestino. Israel como Estado, si bien es cierto, existe dentro del marco jurídico internacional, Israel es una creación propia de un proyecto sionista para crear el hogar nacional para los judíos en Palestina, después de fracasar o haber estudiado las opciones de crear ese hogar nacional para los judíos en la isla de Malta, en Argentina, incluso en Panamá también, que tenían el proyecto que generó la separación del departamento de Panamá de la República de Colombia. Cosas como estas se dieron, o el país de Uganda, y todo a raíz de qué? A raíz de que ellos querían un Estado segregacionista, del cual surge precisamente el concepto filosófico del sionismo, basado en que ellos quieren establecerse como si fueran un origen designado hacia el racismo, que son diferentes al resto de la humanidad. Vuelvo entonces a decir que no existe legalidad porque incluso la resolución de Naciones Unidas, la 181 del 29 de noviembre del 47, esta resolución nunca fue aplicada. Israel, cuando pretende declarar su independencia en el año 48, la hizo a espaldas de la resolución 181, es decir, que ni siquiera esa resolución ha sido respetada. Luego entonces, no hay legitimidad de Israel como Estado para existir, pero que nosotros, con la bondad cultural y tradicional de la cultura árabe palestina, hayamos aceptado que nuestro territorio se divida para que allí exista un Estado llamado Israel junto a un Estado llamado Palestina. Eso demuestra la nobleza del pueblo palestino. Y allí, Simán, es el punto en donde ya hemos dado lo que teníamos que dar. Pero si Israel no quiere aceptar ni reconocer esa bondad cultural y tradicional donde yo te cedo mi casa para que tú estés dentro de mi casa, ¿okay? Entonces no me pidan que yo continúe aceptando que tú puedes estar allí, porque si mi casa tiene 2 cuartos y tú me has sacado de los 2 cuartos y ya yo tengo que vivir como refugiado, entonces a mí
me asiste la legitimidad de la misma Carta de los Derechos Humanos y de las Naciones Unidas, donde me reconocen el derecho a la resistencia para yo sacarte de esa casa o de ese cuarto del cual tú me has expulsado. Por lo tanto, Israel no tiene legitimidad alguna en los 75 años. Así es, francamente, tiene toda la razón. Aún, como dice usted, somos un pueblo noble, logramos a vivir durante siglos, musulmán, cristiano y judío, pero lastimosamente no bajo estas condiciones inhumanas que se comprobó al fin que Israel no puede vivir con otros pueblos desde el 48 hasta mucho más antes, que tienen un proyecto mucho más grande que el que ellos dicen. La paz jamás va a llegar, tanto que existe este racismo, este apartheid. Y lastimosamente el derecho internacional no existe, se comprobó. No quitaron los 2 cuartos a nosotros, hasta lo quieren tirar a saber a dónde estamos viendo en Gaza la injusticia y el crimen sofisticado, arreglado con odio contra el pueblo palestino. Bueno, para cambiar un poquito, yo quisiera que me cuente un poco sobre aquella batalla heroica, la que sucedió el día 7 de octubre en Palestina, sobre tierra palestina, tanto adentro que lo llaman Israel como en Gaza. Bueno, Simán, el tema es de que el 7 de octubre marca un nuevo derrotero de la historia de la revolución palestina. Israel esgrime ahora un mismo lenguaje, venderse como víctima y llorarle al mundo porque la resistencia palestina realizó actos legítimos que lo acuerpa la legislación internacional. Son 75 años de ocupación. Llámelo como quiera, del año 48 o llámelo como quiera, del año 67. Todos esos territorios donde la operación militar 7 de octubre se dio son palestinos. Es Palestina, como tú mismo lo has dicho, donde hay asentamientos israelíes que serían o denominados asentamientos de ocupantes judíos, judeosionistas, dentro de la estirpe más radical de ellos, en donde las mismas Naciones Unidas han declarado que son ilegales esos asentamientos israelíes. Luego entonces no podemos pensar que pueda convalidarse ningún tipo de legalidad de Israel para defenderse, porque no se trata de que Israel tenga que defenderse de un acto legítimo palestino, se trata de que los palestinos han puesto a temblar al mundo entero el día 7 de octubre, porque la carpeta del asunto de la cuestión palestina había sido nuevamente archivado. Desde la segunda intifada y la guerra del 2007 y las guerras consecuentes esporádicas que se dan sobre Gaza, sobre Cisjordania, etcétera, había sido nuevamente archivada por el Concierto de las Naciones y nadie hablaba de Palestina. Así que hoy Israel todavía no ha entendido la dimensión de la operación militar palestina del 7 de octubre.
Y esto va a ser estudio obligatorio de todas las academias militares del mundo. ¿Cómo fue posible? ¿Cómo fue posible que un grupo de guerrilleros palestinos haya podido derrotar al quinto ejército más poderoso del mundo? Eso como primer lugar, el 7 de octubre, porque más adelante me gustaría a lo que han sido resistencia durante estos 104 días de guerra. Pero vamos a ello. El tema es que Israel todavía no ha logrado comprender. ¿Y qué significa el 7 de octubre? Significa haber vuelto a poner la carpeta de la cuestión palestina en primer lugar en los escenarios internacionales, mundiales, de organismos internacionales, absolutamente de todo. Porque desde las primeras horas en que se nos acusó de actos de terrorismo, todo ha cambiado y ese discurso ya se eliminó. El mundo ya no habla de lo que se hizo el 7 de octubre, sino del legítimo derecho al establecimiento del Estado de Palestina. Hombre, pero si eso está establecido en la resolución 181 de 1947, no tenemos el Estado palestino. Lo tenemos en la quimera de nuestros sueños. Lo tenemos en ese mundo en donde anhelamos y soñamos tener a nuestra Palestina liberada. Tenemos en los acuerdos de Oslo que el presidente Arafat suscribió, pero que ahora, tantos años después, no tenemos ese Estado palestino independiente y soberano, como lo es la República de El Salvador, o como lo es Panamá, o como es Colombia. Así que ahora le corresponde, bajo esa campaña libertadora ejercida por el pueblo palestino en Gaza, igual como la hizo Simón Bolívar, el libertador de América, campañas libertadoras para sacar la ocupación española, igual lo estamos haciendo nosotros. Eso fue el 7 de octubre, la campaña libertadora para expulsar al ocupante de Palestina. Bueno, francamente, mucha gente, como dijo usted, trata de discriminar lo que pasó. Muchos medios internacionales, no vamos a mencionar, pero que sigan países imperialistas, colonialistas, que imprimen a los pueblos, hablan, la primera pregunta que hacen: ¿usted condena a Hamas? No, señores, yo no condeno a Hamas. ¿Tiene Israel derecho de defender? La verdad no tiene. Nosotros, un pueblo bajo ocupación, que estamos en el derecho de liberarnos del ocupante, el extraño, el extranjero, el que está en nuestra tierra. Pero aún tanto dolor que hay en este mundo ahorita, en esta franja de Gaza, quien está sufriendo muerte, destrucción, heridos y sufre hasta hambre. Pero pregunto, ¿por qué duró tanto tiempo cuando este ejército, siempre apoyado del imperialismo internacional, logró determinar guerras en días como el 67? Pero actualmente lo estamos viendo, que pasaron más que 100 días y siga, no la guerra, el genocidio contra un pueblo civil, un pueblo desarmado. Bueno, yo quiero decirte algo, Simón. Desde que comenzó esta entrevista, yo bajo ninguna premisa hago referencia a ningún grupo político militar palestino.
Yo no hablé de Hamas. Usted fue el que habló de Hamas. Pero es que no se trata de identificar a un grupo. Se trata de que todos somos Palestina. Y si todos estos combatientes que el 7 de octubre entraron a liberar a Palestina son de un grupo político, pues hombre, qué orgullo, porque todos entonces somos de ese grupo político, incluyendo los bebés recién nacidos que Israel bombardea y asesina. Es que ahí está el tema. La ecuación radica en que Israel maneja un eslogan publicitario y mediático a través de esos sofismas de distracción que ellos generaron y que muy hábilmente controlan desde la prédica de las actas que determinaron en Basilea en 1897. Controlar el oro y controlar los medios de comunicación. Quien controla ambas, controla el mundo. Y la comunidad sionista israelí, o la comunidad sionista, judeo-sionista a nivel mundial, controla la banca, las finanzas, controlan el poder del dinero y a su vez controlan los medios de comunicación. Con la variante de que en la actualidad las guerras son instantáneas. Hoy en día podemos ver, como se ha logrado observar durante todos estos 100 y tantos días, en vivo y en directo las masacres y el genocidio que Israel comete contra el pueblo palestino, no solamente en Gaza, porque es que hay que tomar en cuenta que Israel está haciendo una limpieza étnica en el área de Cisjordania y está asesinando desde el 7 de octubre a la fecha a más de 370 personas palestinos de la ciudad de Nablus, de Tulkarem, de Jenin, de Hebrón, de Ramallah, donde está el gobierno palestino. Entonces, Israel está asesinando a todos estos palestinos y está empujando a esa emigración hacia afuera de Palestina, de la población civil palestina. Entonces, ¿qué es lo que realmente y por qué ha durado esta guerra tanto tiempo? Muy sencillo, porque Israel perdió. Israel perdió la guerra. Israel perdió la guerra desde el día 7 de octubre. Y al día de hoy no ha podido en absoluto cambiar el derrotero de la guerra. Israel fue vencida en el campo de batalla. La guerra de guerrillas palestina en Gaza ha derrumbado por completo al ejército israelí. Hoy en día se habla por reconocimiento oficial de las autoridades israelíes que más de 300,000 soldados israelíes fueron llamados a Gaza a combatir, y de los cuales 30,000 de ellos han tenido el ejército israelí que sacarlos porque están heridos o no quieren combatir o están con problemas mentales de los crímenes que cometen. Y esos 30,000 soldados heridos principalmente en combate, representa el 10% del ejército invasor. Ese 10% es increíble porque si usted va a la ecuación de los 2.2 millones de palestinos que viven en Gaza, se habla entre 6,000 palestinos heridos, 70,000 palestinos heridos y 30,000 muertos ya. Es decir, estamos hablando de 100,000 palestinos afectados por la guerra. De esos 100,000 palestinos equivale a menos del 5% de la población civil. Israel realmente, ¿qué ha hecho en 100 y tantos días? Masacrar, cometer genocidio, cometer crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, y ha afectado al 5% de la población. Mientras que los palestinos, en 100 y tantos días, ya han afectado al 10%
del ejército invasor israelí. O sea que la ecuación es interesante. En combates, eso es lo que le ha causado el daño al ejército israelí. Israel ha afectado al 5% de la población mediante bombardeos indiscriminados. Esos bombardeos significan que ha fracasado la política de la estrategia militar y la academia militar israelí no es más que una falsa bandera vendida al mundo y únicamente porque está amparada bajo la bandera norteamericana e inglesa. Israel ha perdido esta guerra. ¿Y qué hemos ganado nosotros los palestinos? En primer lugar, la solidaridad internacional de los pueblos. El mundo entero ha levantado su voz. El mundo entero, Simán, está con Palestina. Y ya Israel está acorralado. Ayer me encantó escuchar por primera vez en décadas cómo un secretario de Estado norteamericano, Blinken, dijo que la vida de los judíos no vale más que la vida de los palestinos. Ese solo hecho, en donde por primera vez en 75 años nos reconocen el derecho de la igualdad, que la vida de mis niños palestinos, de mis soldados palestinos, de mis mujeres palestinas, vale exactamente igual que la de los judíos israelíes o los judíos donde se encuentren. Nos da el derecho a recuperar Palestina. Bueno, muchas gracias, Walid. Mira, el tiempo está corriendo. Vamos a una pausa y ya regresamos. Bienvenidos de nuevo. Francamente me encantó, Walid, cuando empezó a hablar de la victoria. Sí, la verdad fue un día victorioso, el día 7 de octubre, cuando se declaró una guerra mundial de Estados Unidos, Alemania, todo el mundo contra 40,000 soldaditos, fedayín, guerrilleros palestinos que luchan para llegar a su propia tierra y que fueron sacados de ella hace 75 años. También me llama la atención cuando mienten tanto y tratan de enseñar que metieron un montón de horrores los palestinos. Francamente fue una propaganda que fue mentira. Hasta en la misma Casa Blanca salió a decir que no fue tal cosa ni la otra. Y cuando me gustaría hablar sobre algo, cuando hablan que hay secuestrados, por ejemplo, gringos, secuestrados franceses, cuando sabemos qué estaban haciendo allá. Por ejemplo, Israel, tienen el derecho o tienen el servicio militar obligatorio. Así, cuando hablamos de gente civil, la verdad no hubo, porque cualquier persona en Israel es un soldado, menos el niño y el anciano, pero el resto son soldados. También los norteamericanos fueron mercenarios allá, que estaban haciendo en este tiempo. Y se comprobó que los franceses también, hay el 2% del ejército israelí, según mi información, son franceses. Una guerra mundial fue y sigue contra un pueblo civil. Hablo de esto porque están hablando de un genocidio los palestinos, mientras
los gringos y sus aliados occidentales sigan apoyando en armamento, en más bombas, apoyo internacional, y donde se perdieron aquel sentido humano. Y cuando sale un señor como Blinken hablando del mismo derecho de dos seres humanos, gracias a Dios despertó el gringo para conocer que hay otra gente que necesita vivir, y más que todo en su tierra. Contame del genocidio un poquito. Bueno, primero de todo vamos a hablar a calzón quitado, como decimos, ¿no? El tema palestino debe ser tomado con la delicadeza y la sutileza de hablar basado en pruebas, basado en lo que se comprueba en las constancias de lo que existe. Y en ese orden de ideas, yo quiero decirte que yo no comparto la decisión o las expresiones de los secuestrados. Primero de todo, tenemos que quitarnos la máscara. No son ni secuestrados ni rehenes. Todos ellos son ocupantes ilegales de Palestina, número uno. Que tengan el pasaporte israelí y la doble nacionalidad francesa, americana, colombiana, mexicana, argentina, eso es otro tema distinto. Son mercenarios, ¿ok? Que cumplen el servicio militar en Israel por 3 años y no hacen nada para cumplir con el servicio militar en Argentina, en México, en Colombia, en Estados Unidos o en Francia. Lo que los convierte en mercenarios. Pero estos no son secuestrados. Esto, la denominación técnica, lamentablemente la humanidad a veces pierde el rumbo de olvidar. Hay que identificar tal cual como se le llamaron durante la guerra de Vietnam a los soldados americanos capturados vietnamitas, POW, Prisoners of War, prisioneros de guerra. Todos los que se encuentran retenidos en Gaza y que Israel bombardea y los ha ido matando uno por uno, se llaman prisioneros de guerra, no son secuestrados. Dicho esto, Israel tiene más de 14,000 palestinos secuestrados o prisioneros de guerra. Israel siempre ha llamado que está en guerra con nosotros, entonces hay que darle la calificación a nuestros 14,000 palestinos de prisioneros de guerra. Entonces, entendámonos dentro de ese contexto. Así que la parte de tu pregunta sobre genocidio es exactamente lo que ocurre con lo actuado por Israel, queriendo uno eliminar un grupo étnico distinto al israelí. Ha estado asesinando, número uno. Número dos, ha ido empujando a la población hacia otros lugares distintos a los que habita y ha ido destruyendo su centro de habitación. Eso, la Convención contra el Genocidio, de la que Israel es suscriptor por ser un Estado reconocido en las Naciones Unidas, Israel viene cometiendo. Y por ello es sujeto de obligaciones y deberes. Israel, por cada bomba que deja caer sobre la población civil palestina, es culpable de genocidio. Ha estado masacrando. El hecho de querer descontinuar la procreación
de la población palestina asesinando mujeres y principalmente mujeres embarazadas está concebido en la Convención de Ginebra de una manera clara como genocidio. El querer asesinar a esos niños infantes, como lo ha venido haciendo, está definido en la Convención de Ginebra como genocidio. El querer precisamente matar y destruir a ese grupo étnico palestino es genocidio, que es la causal A del artículo 2 de la Convención contra el Genocidio. Lesionar gravemente la integridad física y mental. Simán, ¿qué crees que pasa con los 2.1 millones de palestinos que han estado viendo cómo sus familias han sido destruidas? Porque 100.000 están afectados ya. Hay 2.1 que quedan. Hay una afectación emocional, mental. ¿Acaso va a nacer el amor de los palestinos hacia los judíos en cualquier parte del mundo donde se encuentren luego de haber visto lo que ha sucedido? ¿Acaso van a nacer estos palestinos con flores y rosas blancas para dárselas a los israelíes luego de ver cómo lo han matado? Y es que quiero decirte que yo he mencionado la palabra judíos en el mundo. ¿Por qué? Porque a pesar de que las mismas comunidades judías están supremamente divididas respecto a lo que está sucediendo, la identificación del subconsciente mental atrae a que ellos, los que se creen elegidos por el pueblo elegido de Dios, son los causantes del genocidio contra el pueblo palestino. La forma en que se ha sometido intencionalmente al pueblo palestino a las condiciones de existencia y sobrevivencia en que se encuentran con esa destrucción total que se ha dado en Gaza. Es el literal C del artículo 2 de la Convención de Ginebra. El tomar medidas destinadas a impedir el nacimiento en el seno del grupo. Asesinar, mire, 50.000 mujeres palestinas embarazadas entre 7 y 9 meses al 7 de octubre había. Da la casualidad que ahora, a esta fecha, hay 50.000 mujeres palestinas también embarazadas, pero muchas de ellas han sido asesinadas. Eso, Simán, es genocidio. Delitos por los cuales debe responder Israel. Y el literal E, y último, el artículo 2 de la Convención de Ginebra, el traslado por la fuerza de niños del grupo étnico palestino, sacándolos a otros grupos. En la predicación de expulsar a la población palestina hacia Egipto o a otros países, como lo plantea el gobierno de Netanyahu, es un genocidio. Dicho eso, es la respuesta que te puedo dar a tu pregunta. Sí, la verdad tiene razón. Mira, si vamos a tomar proporcionalmente el holocausto alemán en aquel entonces, durante tantos años, y cuántos judíos mataron los alemanes y los nazistas. Y ahorita en 100 días, cuántos palestinos murieron. Así fue mucho más fuerte, más holocausto, más mahraka el caso palestino que el alemán. Y yo no entiendo, hay veces que hasta me critican por el que voy a decir, pero estamos viendo que en Occidente como que tiene la sangre, las matanzas. Alemania, el que es causante del holocausto, Alemania, el que mató 7 millones en Namibia, ahorita está llorando por Israel y quiere apoyar la demanda
contra la demanda contra Israel. Francamente, es una pena, y la cultura occidental europea, aquellos principios no existen. Es una mentira, es una farsa que no pueden seguir vendiéndola a unos pueblos mucho más dignos que ellos. Hablando de gobiernos y representantes, porque también estamos muy agradecidos por aquellos activistas en todo el mundo que están a la par hasta el momento de los palestinos en apoyo y para parar esta guerra, este genocidio. Pero ¿cómo se va a terminar esto después de tanta sangre, tanta muerte, tanta destrucción, y el ejército israelí, apoyado directamente por Estados Unidos y Occidente, siga bombardeando? Aún el mundo está en contra de él. Hay una demanda tan fuerte que de Sudáfrica está comprobada contra él, y siga bombardeando. ¿Qué clase de humanos son? Bueno, yo quiero comenzar por la parte final de tu intervención. El tema de Sudáfrica en la Corte Internacional de Justicia es una demanda perfecta, es una esfera perfecta, es excelente. Han demostrado los crímenes que Israel comete contra el pueblo palestino. ¿Qué va a suceder? Estamos esperando las medidas cautelares, que los 15 jueces se reúnan y determinen la aplicación de medidas cautelares. Estas medidas cautelares deberán en principio ser obedecidas por Israel. En este sentido, si hay orden de captura contra Netanyahu, se hará a través de la Interpol, y la Interpol corresponderá entonces capturarlo, igual como se hicieron con los diferentes líderes que fueron llevados a la Corte Internacional de Justicia de Ruanda, de Serbia, de Bosnia, etc. Pero esto va a durar muchos años. El proceso y el juicio será muchos años. Las vidas palestinas no esperan muchos años. Nosotros estamos agradecidos con nuestro hermano mayor, África. Sudáfrica ha demostrado la hidalguía de haber llevado un proceso. Palestina, por no tener un Estado con plenos derechos reconocido en las Naciones Unidas por el veto de los Estados Unidos, Palestina no podía presentar la demanda ante la Corte Internacional de Justicia. Así que nos tocó apegarnos, plegarnos a la de Sudáfrica, y en diversidad de países, incluso en América Latina. Chile se está sumando, Colombia se está sumando, los grupos de abogados de Panamá nos estamos sumando. Entiendo que ustedes de El Salvador de igual forma van a apoyar esas denuncias contra Israel, y lo que Sudáfrica ha hecho está rescatando la aplicación del derecho internacional humanitario para que a través de la legalidad de la Corte Internacional de Justicia, Israel responda por sus crímenes. Tú has mencionado, Simán, y esto es un tema que de interesarte será para otros programas. Tú mencionaste el holocausto judío y Alemania. Y con el debido respeto, Simán, yo vengo trabajando desde hace más de 40 años en esta temática, más de 45 años, donde se ha logrado demostrar que nunca hubo campos de concentración. Eso se denominó campos de selección, porque a través de Adolf Eichmann, judío, lugarteniente de Hitler, fue que se negoció 100,000 tanques y camiones de guerra pagados por el sionismo internacional
para dárselos a Alemania a ir hacia el frente ruso para invadir la Unión Soviética, a cambio de que precisamente se permitiera la selección de 1 millón de europeos judíos para hacerlos emigrar a Palestina. Y para eso tenía que generarse un proceso de arruinarle la vida económica al judío europeo que vivía fascinado con las bondades de lo que se denomina Francia, Alemania, Italia, Polonia, Hungría, Rumania. Y esas bondades eran del mundo moderno europeo, y el judío no iba a abandonar esas comodidades, sino era reducido a una mínima expresión y concentrarlos para seleccionarlos. De ese 1 millón no llegaron a cumplirse, porque una gran mayoría eran viejos, ancianos, que no fueron seleccionados. Por eso murieron en esos campos, y fue la bandera del sionismo internacional de decir que es un holocausto contra el pueblo judío, es el holocausto contra el antisemitismo. Falso. Ninguno de esos judeo-europeos era semita. Semita eres tú, Simán, que me estás viendo. Semita soy yo, Simán. Nosotros somos descendientes. Mi ascendencia es semita. Somos del origen cananeo. Así que estos judíos europeos no son semitas, pero a través del manejo de los medios de comunicación y el poder del dinero que tienen ellos, el sionismo mundial, han terminado por querer convencer a la humanidad de que pobrecitos ellos son los sionistas, pobrecitos ellos los que sufrieron. Pero ¿y por qué no hablamos de los gitanos que sí fueron asesinados por Hitler? Porque es que los gitanos no tienen el poder económico y mundial para difundir esos crímenes de segregacionismo que cometió Hitler. Pero solamente nos recuerdan los muertos judíos y hasta nos dicen números estrambóticos. Así que yo te digo esto solamente para aclararlo, porque holocausto como palabra es la que está sucediendo en Gaza contra el pueblo palestino. Y en la revisión histórica científica de los acontecimientos de la Segunda Guerra Mundial han demostrado que no eran campos de concentración, sino campos de selección, para que terminara el judío europeo convencido que no tenía más remedio que emigrar. Y aún así, la mayoría de los judíos que estaban en esos campos de selección se fueron para Estados Unidos, no se fueron para Palestina. Y los que llegaron a Palestina cometieron crímenes como la matanza de Deir Yassin, de Tanura y de muchas otras masacres que cometieron en Palestina, a pesar de que le dimos la bienvenida, los acompañamos y los recibimos en el año 48 en Palestina, desde antes del 48. Judíos europeos que llegaron a partir del año 38, 39 y principalmente a partir del año 40 y 41 fueron recibidos y fueron acomodados en Palestina. Ese periodo del 41 al 48 los llevó a ellos a organizarse en su plan que querían, que era expulsar al pueblo palestino. Y en 1948, 700,000 palestinos fueron expulsados de Palestina. Bueno, gracias, Walid. Francamente, para mí, Israel es una organización terrorista y sigue hasta el momento una organización en vestido de Estado, pero terrorista, con aquella naturaleza criminal. Ahorita, sí, francamente, Israel no debe de existir como Estado. Podemos vivir 3 pueblos juntos. Yo soy parte, pero es mi opinión personal, de un solo Estado, que regresamos a vivir como seres humanos, como antes, juntos, 3 religiones, no
como exige el Estado judío israelí, discriminando a otras razas que viven en la misma área. Walid, es un gusto estar contigo. Lo invito para otra vez porque el tiempo ya corrió y espero que me acepte otra invitación en otro día de Palestinos por el mundo. Mi querido Simán, brevemente, porque no puedo dejar de pasar el programa, para decirte que es importante volver a reinstaurar en las Naciones Unidas la definición de la condena del sionismo. El sionismo es, sin duda alguna, una definición de racismo y de discriminación, y Naciones Unidas debe de volver a adoptar esa resolución que en 1993 había sido derogada provisionalmente. Segundo, al mundo entero lo están acusando de que los cánticos de Palestina, del río al mar, Palestina será libre, como si fuese una intención para destruir al Estado de Israel. Yo te quiero decir que la legitimidad de esa expresión está basada fundamentalmente en que dejaremos de cantar del río al mar, Palestina será liberada, el día en que Israel cambie su bandera. Porque la bandera de la franja azul arriba y la bandera de la franja azul abajo representa los límites del gran Estado de Israel, del Nilo en Egipto a en Irak. Entonces, que no me impidan a mí pedir la libertad de Palestina del río Jordán al mar Mediterráneo, si no cambia Israel primero sus maquiavélicas intenciones de tener un Estado de Israel desde Egipto hasta Irak. Así que el expansionismo israelí está demostrado y de allí nuestros cánticos. Quiero agradecerte precisamente por tu invitación y cuente usted conmigo para todos los programas que se te ofrezcan. Muchas gracias, Walid, de nuevo. Mandamos saludo grande, un abrazote para cada uno en Palestina, en Gaza más que todo, aquella gente que está sufriendo heridas emocionales, heridas de cuerpos, hambre, dolor, falta de medicina, frío por la lluvia. Estamos con ustedes, con el que podemos. Pedimos al mundo que siga apoyando, que pide este cese de fuego, esta guerra injustificada sobre un pueblo civil luchando por su libertad, y que viva Palestina desde el río hasta el mar. Gracias, Iván. Estamos siempre atentos a tu programa.